todos y todas. Si quieren, ya podemos ir arrancando, pero antes un pequeño agradecimiento, obviamente, a Guille, que toma parte de su tiempo para hacer esta clase importante antes de la mesa de examen, que está ahora para arrancar en unos días. Así que bueno, cualquier cosa, la clase va a quedar grabada y después la vamos a subir a YouTube, por si tienen un compañero o algo que pregunta o no se pudo unir ahora, para que le avisen, va a quedar grabada, así que bueno, de nuevo, gracias Guille por la clase esta, y cuando quieras arrancar, todo tuyo. Está el micrófono apagado, Guille. Se escucha. No. Hola. Ahora sí. Yo configurando el micrófono y estaba muteado. Está bien. No, porque a veces tengo problema con la cámara y con el micrófono bastante frecuente, y en vez de pensar en lo básico, fui a lo complicado, perdón. Bueno, no, te decía que justo también primero, buenos días a todas, a todos. Tomás, gracias por invitarme, pero al principio, bueno, no escuché una parte porque tampoco me funcionaban bien los auriculares. Ahora creo que sí, que ya estoy completo. Perfecto. No, era más que nada, obviamente agradecerte por tomar parte de tu tiempo para la clase que organizamos, que siempre estamos tratando de organizar ante las mesas de exámenes del ALDE. Y también avisé que va a quedar grabada la clase por las dudas, si algún compañero o compañera no puede ingresar, después obviamente la vamos a estar subiendo, vamos a publicar el link y todo para que puedan verla. Perfecto. Bueno. Así que eso solo, cuando quieras arrancar, todo tuyo. Bueno, ahí entonces voy a compartir la pantalla. Así empezamos a conversar un ratito. La idea era hacer un repaso sobre regulación de la presión arterial, ¿no? Sí. Porque cualquier inconveniente todavía estábamos a tiempo de cambiar, digo, si te había entendido mal. No, perfecto. Bien. Bueno, ¿ahí se ve bien la pantalla? ¿Estoy compartiendo bien? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, hay varias UP por las que podemos disparar temas relacionados a la regulación de la presión arterial. Yo elegí la de Lorena porque es la que está más orientada y fue construida como unidad problema
para trabajar, para que este sea el tema central que se dispare a través de la situación problema. Pero en realidad después, incluso si quieren, yo creo que tengo la guía del estudiante por acá, podemos al final buscar algunas otras UP y buscar, una vez que uno ya, o sea, las UP tienen un sentido didáctico durante el aprendizaje, ir disparando situaciones que nos lleven a indagar y estudiar sobre determinados temas, y después en el examen el objetivo también es hacer una evaluación un poco más contextualizada y no ir solo a los contenidos, digamos, aislados y fragmentados y de memoria, sino tratar de poder utilizarlos en un contexto que en realidad es el objetivo del área. Supongo que se acuerdan de la UP. En esta situación, ¿a ustedes qué cuestiones de toda la situación que describe les dispara la idea de cuestiones que tengan que ver con la regulación de la presión arterial? Que se levantó bruscamente y cuando lo hizo sintió que su corazón se aceleraba y pensó que iba a caerse. Bueno, ¿y por qué relacionas eso con la presión arterial? Y porque cuando te levantás la presión disminuye. Candela. Bueno. Sí, estás agachado y te levantás rápido. Bueno, ¿qué más se les ocurre? Candela relaciona esto, la postura, ¿no? La postura de Lorena con cambios en la presión arterial. ¿Qué otra cuestión ven ustedes acá La cuestión energética en relación al teorema de Bernoulli. Marina dice la cuestión energética? Bueno, ¿qué situación de todo lo que se describe en la UP te dispara a pensar en la cuestión de análisis energético? Te lleva hasta Bernoulli. Dos lados. Por un lado, la cuestión de que está perdiendo calor, que es un factor importante en Bernoulli en relación a lo humano, y por otro lado, el levantarse bruscamente va a aumentar la energía requerida para la presión gravitacional, como decía la compañera, de que necesito más presión para igualar el flujo del corazón para arriba. Bueno, La composición de la sangre también cambia. perdón, creo que Luis dijo algo, pero yo no lo La entendí. composición, por el en calor, la sangre también tiene un poco menos de roce con las paredes. Volví a empezar, no entendí la sangre por el calor, además de que los vasos se dilatan, tienen un poco menos de roce con las paredes. Bueno, esto ya me disparan algunos temas que tenemos que aclarar un poco. Si bien Bernoulli no era el tema de la clase, pero si quieren lo vamos a aclarar también un poquito. El tema del calor en Bernoulli, pues si quieren lo tocamos un poquito. Se refiere a, ¿ustedes se acuerdan? O sea, Bernoulli lo que plantea es que en un circuito cerrado, con un fluido ideal, donde esto se puede aplicar a situaciones en las que sea despreciable la pérdida de calor, digamos, la resistencia y todo, se relacionan tres tipos de energía que en total y en el conjunto se mantienen constantes. O sea que una se puede transformar en la otra, pero que la energía total del sistema sigue siendo constante. Entonces ustedes tienen la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía calórica. La energía cinética es la que se relaciona con la velocidad a la que se mueve el fluido. Bien, van a tener distintas variables, pero la principal variable que determina la cantidad de energía cinética que tiene ese fluido es la velocidad. Bien, o sea, a mayor velocidad, más energía cinética, y a menor velocidad, menor energía cinética. El otro término de Bernoulli, el otro tipo de energía importante,
Apagaste tu micrófono. Bien, gracias. Otra vez, profe. Sí, no sé por qué se... no sé si se escuchó la última parte, la parte de energía cinética se escuchó. Sí. Sí, el otro tipo de El energía segundo cuando ibas a término, arrancar se cortó. el otro tipo de energía. Otra vez, profe. De 9 se cortó, profe. Sí, hay algo que está medio tildado, no sé qué está pasando. A mí me parece que una tal chica Paloma te silencia. No sé si estás apretando mal, Paloma, o... Ah, Sí, a mí también me parece eso. bueno. Bueno, ahí estoy, por lo menos. Si se vuelve porque yo por ahí no veo, a veces trato de ver, voy tratando de mirarle las caras, pero, o los nombres y no miro el micrófono, me avisan si se vuelve a silenciar. El otro término importante es la energía potencial gravitatoria, que tiene que ver con la altura, ¿bien? El principal término que determina la cantidad de energía es la altura, que se relaciona con la altura de la columna de fluido. A mayor altura, mayor energía potencial, y a menor altura, menor energía potencial. Y el otro término es la energía calórica. La energía calórica se refiere a la energía que va adquiriendo el fluido y tiene que ver también, y crece principalmente por el rozamiento. O sea, nos vamos a referir a energía dentro de esa energía. O sea, la ecuación de Bernoulli compara las condiciones iniciales con las condiciones finales. Entonces, las condiciones iniciales de energía cinética, potencial y gravitatoria y calórica, con las condiciones finales de los mismos tres tipos de energía. Y dice que, en total, los términos son iguales. Entonces, cuando hablamos de energía calórica, estamos hablando de energía que se transforma. Ustedes se acuerdan del primer principio de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, la energía total de un sistema se mantiene constante, de un sistema cerrado, lógicamente, y la energía se transforma de un tipo de energía a otro tipo de energía. En general, en todos esos pasajes de energía hay alguna pérdida de energía como calor. En un sistema cerrado, como es el sistema cardiovascular, donde un fluido circula, esa energía calórica tiene que ver principalmente con la resistencia. Bien, en ese sentido está analizado en Bernoulli, no con la temperatura en sí de la sangre. Entonces, en general, lo que utilizamos de Bernoulli para analizar en esta UP, en realidad a Bernoulli lo utilizamos principalmente para entender por qué una persona, cuando cambia su postura de cúbito a de pie, cambian las presiones arteriales o venosas en distintos puntos del organismo. O sea que nos vamos a interesar y lo que determina eso es la altura. Y obviamente cuando cambie la altura también va a cambiar la presión hidrostática de la sangre. ¿Bien? Entonces lo del calor en esta UP aparece y tiene que ver, relaciónenlo con termorregulación, y en todo caso con los cambios hemodinámicos que pueden ocurrir producto de mecanismos de termorregulación. Bien, entonces cuando se desencadena un mecanismo de termorregulación, eso tiene influencia o no, por ejemplo, en el territorio vascular. Y eso produce una vasoconstricción, una vasodilatación, ¿se entiende? O sea, relacionen más por ese lado. Volviendo a la UP, y antes de empezar ya con el repaso, ¿algún otro aspecto importante de la UP que les dispare este tema de regulación de la presión arterial? Que no tomó agua. Que sintió que su corazón se aceleraba. Bueno, alguien dijo que sintió que su corazón, creo que Candela dijo que sintió que el corazón se aceleraba. ¿Eso por qué lo relacionan con la regulación de la presión arterial?
y es uno de los mecanismos que se activan durante un mecanismo rápido, mediante un descenso de la presión. Porque son el factor determinante de la presión arterial. Bueno, Sería el y alguien reflejo. dijo del agua, no sé quién fue porque no llegué a darme cuenta de quién había dicho. Agustina. ¿Por qué te llamó la atención y lo relacionas con esto el hecho de que no tome agua? Porque aparte que no tomó agua, dijo que transpiró bastante, por lo que disminuyó el volumen del líquido corporal y eso también disminuyó la presión. O sea, relacionas eso con el volumen de agua corporal total y por lo tanto eso lo relacionas como un determinante de la presión arterial. Bueno, perfecto. Vamos a seguir con la charla en realidad, pero bueno, yo acá les anoté, esto es más para muy repaso, no es para detenernos demasiado, las principales funciones del sistema cardiovascular. Vamos a centrarnos en sostener el flujo, eso trae una cantidad de beneficios y de funciones que son vitales a los tejidos, sobre todo, y que van a garantizar algunas nombramos recién, como por ejemplo la regulación de la temperatura, y otras que vimos en otras áreas como absorción de nutrientes, y otras que vamos a ver como depuración de elementos circulantes, que vamos a ver, por ejemplo, o que ya en realidad estuvieron viendo en el curso, pero que vamos a ver en el ser humano y su medio fundamentalmente. El mantenimiento de la presión arterial es una de las funciones principales del sistema cardiovascular, porque si decimos que el principal objetivo es sostener el flujo dentro de este circuito cerrado, la regulación de la presión arterial es fundamental para sostener el flujo. El otro concepto para remarcar antes de comenzar, esto sería como para que tengamos un piso de acuerdos mínimos de qué estamos hablando y ya nos vamos a... La idea sería hacer una clasecita más para pensar que para repasar tantos conceptos, porque todo esto está en los libros o en internet, es fácil de buscar. La idea sería usar la clase y aprovechar el espacio para interactuar un poquito y ayudarnos entre todos a pensar. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre al circular contra la pared de las arterias. O sea, la sangre circula por un circuito cerrado dentro de los vasos sanguíneos. Al circular, las paredes de las arterias y de las venas la contienen, garantizan que circule por dentro del circuito. Ahí hay una relación de fuerzas entre el fluido y las paredes. Las paredes hacen fuerza sobre el fluido para mantenerlo adentro, como cualquier recipiente que contiene un líquido, un fluido, y a su vez el fluido cuando circula también genera fuerza contra las paredes. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al circular contra las paredes de los vasos, o sea, de las arterias y de las venas. También se puede medir la presión venosa. ¿Bien? Para tener un piso de acuerdos. Y esto es variable permanentemente, a lo largo del sistema y a lo largo del tiempo. A lo largo del sistema, porque ustedes saben que varía la sección total del sistema a medida que se va avanzando y pasamos de grandes arterias a las pequeñas arterias que, si bien son más pequeñas en su sección, se multiplican más de lo que reduce su sección, por lo tanto la sección total es mayor, y entonces la presión va disminuyendo. Y también en el tiempo, no es constante, va sufriendo cambios que tienen que ver principalmente con la función de bomba del corazón y esa función de bomba que se ejerce no como la bomba que pueden tener en una pileta o que tienen para llenar un tanque que está permanentemente generando presión, sino una bomba cíclica, ¿no? Que va generando ciclos de contracción y relajación, y entonces hay momentos de mayor presión y momentos de menor presión. ¿Bien? Por esto vamos a poder definir distintos conceptos sobre la presión. Presión arterial sería ese concepto general que charlamos antes, de la fuerza que ejercen las paredes sobre las arterias, pero en distintos momentos eso va cambiando, por lo tanto también para su estudio definimos distintos tipos de presiones. Presión sistólica, diastólica, diferencial,
¿Se anima alguno a definir la presión sistólica? ¿Qué es la presión sistólica? ¿O cuál es? Profe, ¿no es la Sí, máxima fuerza que ejerce, digamos, un volumen de sangre que es eyectado del ventrículo en lo que es la sístole o durante la sístole? bien. Es la presión máxima durante la sístole. Bien, el valor máximo de la presión que se alcanza durante la sístole. Bien, ¿se ve el puntero del mouse o no se llega a ver? Sí, profe, se Sí, ve. se ve. Ah, bueno, perfecto. Bien, ¿y la presión diastólica? Es la presión mínima que se ejerce durante la diástole. La presión mínima durante la diástole. Bien, ¿qué es la presión diferencial? Presión de pulso. O presión de pulso. Bien, ¿qué es? ¿Cómo la identifican? ¿Cómo la definen? La diferencia entre la presión La diferencia sistólica y la entre presión diastólica. diastólica, perdón, No. La diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Bien, la diferencia entre la presión sistólica, o sea, sistólica menos diastólica, esta, acá no está marcada, pero sería esta diferencia que se encuentra acá. Esa es la que nos permite tomar el pulso. Esta es la que pueden percibir, si ustedes toman el pulso, es lo que ustedes perciben, porque es la diferencia entre el momento de mínima presión y el de máxima presión. O sea, la onda del pulso, que es la fuerza que ejerce, todo es la fuerza que ejerce contra las paredes de las arterias, pero la que ustedes perciben es solamente la diferencia, porque cuando ustedes toman el pulso, la fuerza que se ejerce de aquí hacia el colapso de la arteria, esto sería una arteria absolutamente colapsada, y esto es la presión diastólica, la mínima. Esto ya no lo perciben, ustedes perciben la diferencia. Cuando se da este aumento, esta diferencia de presión genera fuerza sobre la pared de la arteria. Eso se llama tensión arterial, o sea, la fuerza que tiene la pared. Eso empuja los tejidos, entonces si ustedes buscan arterias que están en algunos trayectos más superficiales, se puede palpar. Y lo que percibimos es la fuerza que ejercen esa arteria contra nuestro dedo, que colocamos allí, y exactamente por eso la presión diferencial es lo mismo que decir presión de pulso, porque es la que nosotros podemos percibir, la diferencia entre una y otra. Perfecto. ¿Y la presión arterial media, qué es? Estas se las anoté porque por ahí es un poquito más difícil de definir, pero con sus palabras, ¿qué ideas tienen de presión arterial media? Un promedio entre la diastólica y la sistólica. Bien, esa palabrita suele ser un término que ustedes ya conocen de la secundaria, que manejan y que les ayuda a veces a quedarse con esa idea, es el promedio. O sea, si yo pudiera tomar el valor en cada instante, y tomo el valor en cada uno de los instantes, y los pudiera sumar todos y dividir, el promedio sería la presión arterial media. Eso en realidad se hace mediante una función matemática que es la derivada de la presión arterial, que en realidad se toma, es una función matemática porque acá la discusión sería cada cuánto mido. Si yo mido cada un segundo y tomo todas las mediciones, voy a tener un valor. Si eso lo voy achicando cada vez más y mido cada medio segundo o mido cada una décima de segundo, me voy a ir acercando cada vez más a un valor más cercano de la presión arterial media, matemáticamente hablando. Bueno, la derivada es una función que hace que eso sea, ese intervalo de tiempos, aproximarlo cada vez más chiquitito hacia el infinito. Nosotros eso no lo vamos a usar, o sea, se usa en física, se usa en investigación, es la forma matemática más aproximada para calcular el promedio de la presión. Nosotros lo que vamos a usar es una formulita que nos permite aproximar, si nosotros podemos tomar la presión sistólica y diastólica, para tener una noción aproximada de cuál es la presión arterial media, podemos tomar esta formulita que está acá, que es la presión diastólica más un tercio de la presión diferencial. Bien, la formulita se puede escribir de distintas maneras, la van a escrita de distintas maneras, pero siempre es más o menos lo mismo. Tiene que ver con que la presión media, si se fijan, está más cerca de la diastólica que la sistólica. Aproximadamente esta relación
es un tercio más cerca de la diastólica que de la sistólica, y tiene que ver con la duración de lo que es la sístole y la diástole en el corazón. O sea, la sístole en el ciclo cardíaco es más corta que la diástole y por eso vamos a tener. Esto lógicamente varía, es una forma que utilizamos rápidamente en la clínica para estimar la presión arterial media de una persona. Y ahora vamos a pasar a charlar sobre los determinantes de la presión arterial y podemos con eso sí desarrollar muchísimo más lo de Lorena y todas las situaciones que podrían estar influyendo en la situación de Lorena, pero antes de eso les quería recordar esta formulita. ¿Esta formulita qué quiere decir? ¿Alguien la lee y la entiende? Flujo es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia, ¿no? Bien, bien, esto viene de Poiseuille y toda la fórmula de Poiseuille, que es un poquito más larga y complicada, pero que en realidad básicamente, en realidad yo acá la anoté, esto, presión 1 menos 2, es la presión en un extremo y el otro del sistema, ¿no? Q es el flujo, y todo esto que se ve acá sería la resistencia, ¿bien? En donde vamos a concluir que el principal determinante es el radio, ¿bien? Porque está elevado a la cuarta potencia. La longitud del sistema la mantenemos más o menos constante, y si la viscosidad tiene una importancia, pero sería el otro factor menos determinante y que no va a estar, no lo vamos a trabajar tanto ahora para regulación, en realidad tiene influencia, pero el que vamos a trabajar y el que nos va a interesar fundamentalmente es el radio. Entonces nos vamos a quedar con esto, ¿no? Con esta formulita que en realidad es la misma, ordenada de distinta manera, y vamos a tratar de charlar un poquitito las determinantes de la presión arterial. Este esquemita se podría dibujar de 1000 maneras distintas, y se podrían agregar más variables todavía, sacar algunas. Si nosotros volvemos acá al anterior, flujo y resistencia. ¿Qué es flujo en sistema cardiovascular, en circulatorio, en hemodinámica, de todas las variables que han estudiado y que manejamos de cardiovascular? ¿Cuál asimilan a la medida de flujo en el sistema cardiovascular? ¿Diferencia de presión? Yo diría que el volumen de sangre que circula por un vaso en un área seccional, digamos. Por unidad de tiempo. Sería como el volumen minuto cardíaco o el gasto cardíaco. ¿Sí? Bien, no se olviden de tiempo. Alguien puso también en el chat volumen minuto cardíaco. No se olviden del tiempo. Bien, es el volumen, o sea, una masa de sangre que se mueve o que atraviesa un área seccional, o sea, si tuvieran una arteria y la cortan, ponen un plano ahí, lo que atraviesa por ese plano, por esa sección, en función del tiempo. Bien, es un concepto dinámico. Muchas veces cuando lo tratamos de definir aparece esto de que nos olvidamos del tiempo, o a veces lo relacionamos con velocidad. Es distinto velocidad que flujo, ¿bien? No, velocidad es si uno pudiera tomar una partícula, o el promedio de todas las partículas que se mueven, cuánta distancia recorren en una unidad de tiempo. Flujo es lo que ustedes dijeron, el volumen, la cantidad de sangre que atraviesa un área seccional en una unidad de tiempo. Empezamos a medir ahora, contábamos el volumen, terminamos de medir. Entonces, por ejemplo, en un minuto, si nosotros lo pudiéramos medir, en un área seccional, lo que sale del corazón, o en una sección de la aorta, pudiéramos mediríamos el volumen minuto cardíaco, ¿bien? O sea, el volumen de sangre que atraviesa esa sección del sistema, o que sale del corazón, que es bombeado del corazón, en un minuto, ¿bien? Desde el momento que empezamos a medir y fue contando, hasta el momento que terminamos de medir. Excelente. Eso sería la variable de flujo que nosotros vamos a utilizarla directamente como la variable de flujo, y vamos a hablar de ahora en más volumen minuto cardíaco como determinante de la presión arterial, y todos y todas vamos a entender que cuando hablamos de volumen minuto cardíaco estamos hablando de flujo. Si alguien quiso hacer una pregunta, Perdón, no o sea, sé quién era. en sí no tiene
un tiempo determinado. Es una unidad de tiempo, pero no sería en un minuto, por ejemplo. El flujo se puede medir en cualquier unidad de tiempo. Es el volumen que atraviesa una sección en una unidad de tiempo, en cualquier. Nosotros nos referimos, cuando hablamos de flujo cardiovascular, y de acá en adelante van a hablar siempre de volumen minuto cardíaco. ¿Qué hacemos? Tratar de estandarizar una forma de hablar de flujo para que ya todos nos entendemos de la misma manera, y entonces cuando viene formado un ecocardio y le dice volumen minuto cardíaco, ya todos sabemos que eso es flujo y ya todos nos manejamos con un valor. Si no, imagínate que si tuviéramos 5 formas de medirlo distinto, sería muy difícil retener un valor normal. Entonces, de acá en adelante van a hablar siempre y como que nos acostumbramos todos y la convención, y ya estamos acostumbrados a medirlo en un minuto. Y entonces hablamos de volumen minuto cardíaco. Pero sí, por supuesto que se podría medir el flujo en cualquier fracción de tiempo. De hecho, se podría medir en otra fracción de tiempo y trasladarlo a un minuto matemáticamente. Claro. Bien. Bueno, ¿y resistencia? ¿Qué es la resistencia? Definieron muy bien flujo. ¿Qué sería resistencia? El impedimento que encuentra el flujo al pasar por un vaso. Es lo que se opone para que pueda atravesar. Generalmente depende del radio del vaso y de la viscosidad de la sangre. Y la longitud. O del fluido. Según la ley de Poiseuille, pequeños cambios en el radio, el hecho de que el radio esté elevado a la cuarta potencia, hace que se produzcan grandes cambios en la resistencia. Yo tengo acá que son el conjunto de factores que se oponen al flujo, que son longitud, viscosidad y el rayo. Y radio. Bien, perfecto. Todos lo fueron expresando de distinta manera. Vieron que no es necesario tenerse de memoria la resolución, sino que es importante poder haberse hecho la idea y en función de eso ir encontrando las palabras para expresarla correctamente. Lo expresaron de 3, 4 formas distintas y todos el concepto estaba correcto. O sea que todo lo que se opone al flujo. Bien. Y entonces nombraron sus determinantes. La longitud, dijeron el radio, dijeron la viscosidad. Bien. Esto es fácil digamos, a lo mejor de imaginárselo, ¿no? Que es mucho más dificultoso pasar un fluido por un circuito largo que por uno corto. O sea, a medida que la longitud es mayor, la resistencia es mayor. Pero, porque esto también tiene que ver con el rozamiento del fluido en relación a las paredes del circuito que lo contiene. Acá volvemos a esta relación de que hay un contenido que es el fluido y un continente que van a ser, en nuestro caso, todo el sistema vascular. Cuanto más superficie hay en contacto, el rozamiento va a ser mayor, por lo tanto es lógico que la resistencia sea mayor. Y como la resistencia es lo contrario al flujo, cuanto mayor resistencia tengamos, menor va a ser el flujo. Bien, y probablemente mayor sea la diferencia de presión entre el inicio y el final, porque en la medida que va a ir circulando, va a ir cayendo la presión, la resistencia va a ir generando eso. La longitud no la vamos a trabajar mucho porque nosotros trabajamos con un sistema que su longitud es permanentemente constante. En todo caso se van abriendo o cerrando más distintos circuitos que están en paralelo. Nosotros tenemos un circuito mayor y un circuito menor, y su longitud es relativamente constante, con lo cual no lo vamos a trabajar tanto en regulación de la presión arterial. La viscosidad tiene una importancia, no la vamos a trabajar tanto en el tema que vamos a trabajar ahora, que es regulación, porque no es que nosotros vamos a utilizar la viscosidad como una variable, o sea, el sistema, nuestro organismo no utiliza la viscosidad como una variable para regular la presión arterial. En todo caso, puede ser una situación que cambie por una modificación del hematocrito, a lo mejor una pérdida de plasma, una deshidratación, y entonces que cambie y eso genere un mayor rozamiento en esa circulación, una mayor densidad del fluido y entonces más resistencia. Pero nos vamos a detener principalmente en el radio, que como vieron ustedes en la ecuación de Poiseuille está a la cuarta potencia, con lo cual cuando el radio se duplica, 2 a la cuarta potencia 16
cambia, disminuye en este caso, porque es una relación inversa, 16 veces la presión, la resistencia en un vaso, o sea que puede aumentar 16 veces el flujo. O sea, es una variable muy sensible, muy sensible. Y si además ustedes conocen y estudiaron territorios vasculares y regulación de los territorios vasculares y el papel de las arteriolas aferentes y de las pequeñas y medianas arterias que tienen músculo liso en sus paredes y que pueden autorregular su radio, van a entender el papel fundamental que tiene este músculo liso en la regulación de la presión arterial del sistema en general, pero también de la regulación del flujo en cada uno de los sistemas. Acá, de lo que fuimos conversando hasta ahora, ya concluimos, estuvimos conversando sobre la resistencia, y ustedes ya nombraron solos estas dos variables, viscosidad y tono como determinantes de la... ¿Qué relación tiene? Yo acá puse relación directa, inversa, en las flechas. ¿Qué querría decir que tienen una relación directa? Esta flechita azul gruesa. Que resistencia periférica tiene una relación directa con la presión arterial media, o que tono tiene una relación directa con Que si resistencia. aumenta una, aumenta la otra. Bien, que el aumento, porque todas estas variables se pueden modificar en ascenso o en descenso, pero la relación... Las modificaciones de una de ellas influyen directamente sobre la otra. Claro, van a ser Bien. determinantes de. Claro. Bien, todas estas O sea, relaciones son determinantes, pero algunas vamos a ver que un cambio en un sentido es acompañado o determina un cambio en el mismo sentido en la variable que es determinada. O sea, por ejemplo, el aumento de la resistencia genera aumento o disminución de la presión arterial. ¿Cómo se relacionan estas dos variables? Aumento de la presión arterial. Genera aumento. Acuérdense la formulita. Presión es flujo por resistencia. Si está multiplicando, un aumento de la resistencia va a generar un aumento de la presión arterial. Esta forma así de armar el esquema es caprichosa, ¿eh? La resistencia puede tener influencia también sobre el flujo. La fui armando, desglosando de una manera, se podría armar el esquema de distintas maneras. Es para charlar las relaciones, pero estas relaciones, lo bueno que tienen los esquemas es que simplifican. Lo malo que tienen es que simplifican. La ventaja de simplificar es que nos permite recordar relaciones fácilmente. Lo malo de simplificar es que no podemos meter todo en el sistema, en el esquema, y que las relaciones son más complejas que lo que está en el esquema. O sea que acá hay relaciones más complejas que lo que está dibujado acá. Pero para empezar, nos viene bien. El tono, por ejemplo, ¿qué sería? Cuando yo puse acá tono, que debería ser tono vascular. Grado de los vasos. Perdón, se cortó, no llegué a escuchar. El grado de contracción de los vasos, sí. Bien. Entonces acá podemos tener... Sí. Al aumentar el tono, aumenta la resistencia. Bien. Al aumentar el tono, reduce el radio. Al reducir el radio, reduce también el área seccional, aumenta la resistencia. Bien. Perdón, y el la tono no puede resistencia... estar Sí. regulado por el simpático y parasimpático. Bien. Se dan cuenta que el esquema es caprichoso. Yo puse acá sistema nervioso simpático y parasimpático, relacionado a frecuencia cardíaca. ¿Por qué no podría haber sacado una flecha de acá para acá? Sí, perfectamente la podría haber sacado. Para no hacer un esquema que no me quedara un lío de flechas, puse acá factores neurohumorales, que incluyen factores del sistema nervioso y factores endocrinos, bien, humorales, que están en la circulación, que pueden ser neurotransmisores circulándose en forma endocrina, actuando como hormonas, o factores locales secretados por el endotelio que generan
vasoconstricción o vasodilatación. Entonces yo puse factores neurohumorales que, por supuesto, dentro de los cuales podríamos incluir al simpático y al parasimpático. Bien, muy buena observación. Vamos del otro lado y después empezamos a charlar un poquito de Lorena. Nos sacamos la duda de qué quiere decir todas estas cajitas de acá y sus relaciones y volvemos a charlar de la situación inicial de Lorena. Esto acá, volumen minuto cardíaco, que ya lo conversamos. ¿Y cuáles son los principales determinantes del volumen minuto cardíaco? La contractilidad, la precarga y la poscarga. Yo diría frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Después volumen sistólico. Después frecuencia cardíaca. Precarga y poscarga. Bien, cuando yo les hago esa pregunta, es una pregunta en realidad muy amplia, donde podría nombrar muchísimas variables que en definitiva influyen sobre el volumen minuto cardíaco, sobre el flujo del sistema. Los determinantes directos, si a lo mejor yo hubiese preguntado así, determinantes directos, los podemos sacar de la formulita con la cual calculamos volumen minuto cardíaco. ¿Cómo lo calculamos al volumen minuto cardíaco? Frecuencia cardíaca multiplicada por volumen sistólico. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Qué es frecuencia cardíaca? La cantidad de latidos por minuto. Bien, la cantidad de latidos por minuto. ¿Y qué es volumen sistólico? La cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada sístole. Exacto. El volumen de sangre que expulsa el corazón en cada una de las sístoles. Es decir, si yo tengo un volumen X que expulsé en un latido y además conozco la cantidad de latidos que hay por unidad de tiempo, generalmente lo medimos en un minuto, de acá, fíjense que de acá termina saliendo la unidad de tiempo que, como la frecuencia cardíaca la medimos por minuto, el flujo lo terminamos midiendo por minuto. De ahí viene que lo medimos en un minuto y no en otra unidad. Entonces yo tengo que en cada latido expulso 60 mililitros de sangre y cumplo 60 ciclos en un minuto, y entonces multiplico y me da el volumen total de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Perfecto. Y acá aparecen los determinantes de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. ¿Quiénes pueden hacer variar a la frecuencia cardíaca? Profe, ¿podría ser también el mecanismo de Frankenstein? Para determinante de la frecuencia cardíaca, la pregunta está puesto. No me acuerdo, no sé quién preguntó. ¿Quién fue que preguntó? Yo no te veo. Bueno. Keren. Sí. Bien. Tu pregunta es si podríamos poner al mecanismo de Frank-Starling como determinante de la frecuencia cardíaca. De la contractilidad. De la contractilidad. Bueno, yo acá no lo agregué, porque cuando puse contractilidad como concepto de fuerza de la contracción determinada principalmente por la concentración iónica de calcio que va a determinar el acortamiento del sarcómero. Bien, esta es regulada, esta fuerza de contracción, la capacidad de acortamiento del músculo y la capacidad de desarrollar tensión del músculo, es controlada por el ingreso de calcio, puede ser controlada por factores humorales o directamente por el sistema, o sea, puede ser por adrenalina y noradrenalina, o por el sistema nervioso simpático. El mecanismo de Frank-Starling no influye sobre este concepto, o sea, contractilidad entendida como propiedad de contraerse del músculo cardíaco, no entraría ahí. ¿Por qué? Frank-Starling, ¿qué es? Digan, coméntenme ustedes qué idea tienen del mecanismo de Frank-Starling. Que contra mayor presión, mayor la fuerza de contracción. Y que el corazón va a estar adaptado según el retorno venoso, según los volúmenes que van a afectar lo que ingresa al corazón. Sería el retorno venoso y ahí ingresa todos los determinantes del volumen, del retorno venoso y eso.
Por eso yo raciociné, o sea, yo pensé que si hablamos del retorno venoso y cuanto, o sea, por ejemplo, mayor retorno venoso, mayor distensibilidad ventricular, entonces mayor la fuerza de contracción. Y ahí entonces sería como un determinante de la contractilidad. No sé, Bueno, yo está pensé, bien, pero no sabía si está estaba bien. está perfecto. La clase es para que ustedes pregunten, porque cuando ustedes preguntan aparecen pequeñas cuestiones en las definiciones que a veces aparecen como que son lo mismo y en realidad son distintas. No es lo mismo este mecanismo de Frank Starling, que tiene que ver con la eficiencia de la contracción, que se relaciona con el entrecruzamiento de las miofibrillas de actina y de miosina y la capacidad de formar puentes cruzados. Bien, Frank Starling se relaciona con esto. Ustedes se acuerdan que el músculo tiene miofibrillas y tiene miofilamentos de actina y de miosina que se entrecruzan, que entre unos y otros se generan los puentes, y que esos puentes son los que van tirando, y que todos esos puentes juntos van tirando de uno y del otro, y entonces el sarcómero se acorta. Bien, para que eso se dé, tiene que haber ATP, tiene que haber calcio. Esos pueden estar muy entrecruzados, o pueden estar poquito entrecruzados. Si el sarcómero está muy largo, queda muy poquito, muy poquito de espacio de entrecruzamiento, o sea, se forman poquitos puentes entre uno y otro. Si el sarcómero hay una longitud óptima donde es máxima esta interacción, y hay otra donde si es muy corto vuelve a pasar lo mismo, que hay algunas partes que nos quedan afuera del entrecruzamiento. Bien, Frank Starling se relaciona con eso. Por lo tanto, lo principal que va a determinar Frank Starling es la longitud inicial de ese sarcómero, que va a ser determinada por la longitud inicial de la fibra de miocardio, que para el corazón es cuánto es el volumen ventricular. Bien, cuanto mayor es el volumen ventricular, más estiradas están sus paredes, o sea, más largas están las fibras, más largos están los sarcómeros, menos entrecruzados están si es mucho, y la longitud óptima, o sea, la longitud en reposo suele tener todavía una posibilidad de aumentar el entrecruzamiento. Entonces, cuando empieza a aumentar el volumen del ventrículo, el volumen ventricular, se empieza a generar un mejor entrecruzamiento de las fibras. Entonces aumenta esta capacidad de generar fuerza. Bien, vendría a ser autorregulado. La variable que lo determina no es la presión arterial, bien, que es algo que ustedes nombraron dentro de todo lo dijeron como que lo determinaba la presión arterial. En realidad, la variable que lo va a determinar es el volumen de fin de lleno diastólico, o volumen diastólico final. Bien, ¿por qué? Porque como el volumen diastólico es el volumen que está en el ventrículo, cuando termina la diástole, ese volumen es lo que determina cuánto está estirada la pared. Cuanto más grande es ese volumen, más estirada está la pared. Bien, esto funciona dentro de un rango. A medida que empieza a aumentar el volumen de fin de lleno diastólico, que ustedes lo tienen acá, que sería esto, volumen de fin de diástole, y ahora podemos ver, estos acá abajo son determinantes del volumen de fin de diástole, ahora los charlamos, pero para no irme. Empieza a aumentar este entrecruzamiento, mejora esa capacidad mecánica del músculo, con lo cual esto garantiza que se mantiene el volumen sistólico. Porque uno pensaría, hay mayor volumen de fin de diástole, la precarga, ¿saben lo que es la precarga? Esto se relaciona con la precarga, ¿bien? Que es la fuerza que va a tener que vencer para empezar a hacer su trabajo el corazón. El trabajo del corazón se mide por cuánta sangre sale. Bien, ese es una bomba, o sea que su eficiencia es expulsar sangre. Si no expulsa sangre, la eficiencia es 0. Bien, entonces el trabajo lo medimos, el trabajo externo, medible, tiene que, así como cuando veíamos la contracción longitudinal de un músculo esquelético, que el trabajo lo medíamos si había acortamiento real y movimiento de la articulación, y si no, no había trabajo externo, a pesar de que hay gasto de energía. Bueno, en el corazón esto se mide cuando empezamos a expulsar. La precarga sería lo que hay que vencer para empezar a expulsar. Bien, como la precarga va a ir aumentando, este mecanismo lo que permite es que a medida que vaya aumentando la precarga, poder mantener el volumen sistólico sin necesidad de agregar otra regulación externa. Bien, dentro de un
límite, que sería el entrecruzamiento. Si esto se empieza a dilatar mucho, este mecanismo empieza a ser poco eficiente y hasta puede ser perjudicial. Bien, en un corazón muy dilatado, al contrario, el músculo comienza a tener menor eficiencia en su contracción. Podría ser una situación patológica. Bien, pero contractilidad, y para volver de nuevo al inicio y no perdernos de cuál era la duda, contractilidad, nos referimos a la fuerza de la contracción del miocardio regulada por sistema nervioso y neurotransmisores. Bien, descarga simpática, noradrenalina, por ejemplo. Sí, pero alguien quería preguntar. No, eso te iba a preguntar porque dijiste que la precarga sería como que para superar la presión y empezar a contraerse, ¿no? ¿Eso no sería la poscarga? Porque yo tenía como que la precarga, Sí. la distensibilidad del... Sí, tenés razón. Yo terminé mezclando. Sí, en terminé mezclando precarga con poscarga. Sí, tenés razón. Sí. Para el trabajo cardíaco terminé mezclando precarga con poscarga. La precarga, la tensión en la pared. La tensión inicial en la pared. Por eso lo relacionamos con volumen de fin de lleno diastólico. Gracias por la aclaración para que no quede la confusión. Y la poscarga lo que hay que vencer para iniciar el trabajo, por eso lo relacionamos principalmente con la presión anterior. Muchas gracias, Jeren. Gracias a vos, profe. ¿Alguien quería hacer una pregunta más? Sí. Yo. Sí. Entonces, que el trabajo externo en relación al trabajo cardíaco, porque esto me quedaba una duda y no tenía quien preguntársela, es cuánta sangre puede llegar al corazón. Sí, en realidad la medición es un poquito más compleja, tendríamos que tomar toda la curva de presión y calcular todo el área seccional de la que está por debajo de la curva de presión, que también se hace con fórmulas matemáticas con una integral, pero es más complejo. Nosotros en general ese trabajo lo asimilamos al gasto cardíaco y entonces lo medimos a través del volumen minuto cardíaco, el trabajo externo, como que vamos simplificando y vamos asociando algunas variables que no son exactamente lo mismo, pero cuando la relación es tan directa, vamos asociando, como decíamos recién, volumen de fin de diástole con precarga. Bien, no es lo mismo, precarga es la tensión en la pared ventricular, pero está directamente relacionada al volumen que vamos a llegar al final de la diástole. Poscarga relacionada con presión arterial en la aorta. No es lo mismo, poscarga sería la fuerza que hay que vencer para iniciar la expulsión, pero el principal determinante va a ser la presión de la sangre que está inmediatamente después de la válvula aórtica y a la que hay que vencer para poder abrir la puerta. Si no vencemos eso, no podemos abrir la puerta. Bien, entonces vamos asimilando, y entonces trabajo lo vamos asimilando a gasto cardíaco. Se puede medir de distintas formas, se puede, digamos, pero lo vamos relacionando de esa manera con algunas variables. Bueno, quedó más o menos claro entonces contractilidad y su relación con el volumen sistólico. ¿Alguien tiene idea de cuál es esa relación? Profe, yo tengo una duda. Sí. El ventrículo izquierdo le va a pasar la sangre a la aorta de manera pulsátil. Y esta va a pasar, la aorta le va a pasar a todas sus ramas de manera continua. Sí. Bien, ¿cómo es de manera continua? ¿Cómo ella empieza a mandar de manera continua? Bueno, ahí tendríamos que introducir el concepto de distensibilidad. Si quieren ahora, dejátelo anotado y ahora en un ratito recordámelo y volvemos y charlamos sobre eso. Tendríamos que introducir el concepto de distensibilidad. Lo podemos usar cuando charlemos de presión diferencial y eso. Bueno, y cuando ahora cuando veamos regulación de la presión y varoreceptor, ahí lo podemos retomar. Bueno. Para no irnos y seguir con contractilidad. Hacémelo acordar cuando veamos varoreceptor, y ahí lo podemos relacionar. Bueno.
Bueno, la pregunta era si entienden, pueden con sus palabras explicar la relación entre contractilidad y volumen sistólico. Yo les pregunto a ustedes para que les sirva como entrenamiento para el examen. Se acostumbren Profe. a expresar. Puede ser Sí. que el volumen sistólico